Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto entrar en comunicación con ustedes, tener la oportunidad de hacer comunidad aquí a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Gracias por su compañía, gracias por darme sus comentarios, darme su confianza, compartir esta transmisión y pues si pueden invitar a más personas, pues me dará mucho gusto estar fortaleciendo esta comunidad en la cual estamos participando ustedes y yo. Muchísimas gracias, repito, por todo lo que hacemos en esta comunidad en la cual vamos abordando temas de diferente índole. Miren, hay un tema que ya tiene más de un año, que muchos nos hemos preguntado, ¿por qué razón Hugo López Gatell ha permanecido tanto tiempo al frente de la estrategia, de alguna manera hay que calificarla, de la pandemia? ¿Por qué razón una persona que ha sido tan ineficiente, tan poco comprometida con la gente, tan irresponsable, y puedo seguirle, no va a haber necesidad de que yo cuelgue muchos adjetivos, con lo que les voy a compartir será más que suficiente? ¿Por qué razón ha permanecido allí? Pues la razón es muy simple, porque en el momento en que Hugo López Gatell se ha removido por López Obrador, se va a caer el castillo de naipes. Se va a caer el castillo de naipes del cual muchos hemos advertido. Hugo López Gatell no se manda solo. El llamado Doctor Muerte no toma decisiones por su cuenta y riesgo. Sí hace declaraciones tan desafortunadas como eso de que López Obrador no se contagia porque su fuerza moral es así como la de Superman, que solo la kriptonita lo debilita. O lo que acaba de decir en días pasados cuando aseguraba que no se vacunaba a los niños porque era sacrificar una vacuna para adultos. Cosas de esta naturaleza tan desafortunadas. Pero repito, no se manda solo. Finalmente, si Andrés Manuel López Obrador quiere o considera conveniente moverlo, pues lo mueve. Se ha dicho que personajes de todos los niveles en el gabinete le han sugerido al presidente que lo renuncie. Que ha habido presiones desde Claudia Sheinbaum, de Marcelo Ebrard, de gente de todas las procedencias que han solicitado la salida de López Gatell. Sin embargo, López Obrador no ha aceptado dar ese paso para mover, para quitar de su encargo. Al contrario, le ha dado más responsabilidades. Esta subsecretaría en la cual se encuentra López Gatell no tenía COFEPRIS, por ejemplo. COFEPRIS es un área fundamental, pues se la adjudicaron todavía cuando estaba en gran momento. Yo les he leído por aquí más de algún artículo de Alejandro Aguirre, el periodista veracruzano que escribe en El Universal y que hoy lo vuelve a hacer, y en la cual ha señalado que en más de alguna ocasión el presidente de la República se ha exaltado en juntas donde ha estado López Gatell y que lo ha puesto de vuelta y media, particularmente porque le ha molestado que el ritmo de la vacunación no se dé como lo quisiera. Pero particularmente López Obrador sabe perfectamente, no lo ignora, que los números, porque aunque hable, diga y cuente a medio mundo, él, pues por supuesto que lee, por supuesto que escucha los comentarios y sabe que él está entre los peores presidentes en la calificación, está entre los cinco peores presidentes que en el año pasado se clasificaban. Por allí el caso de Trump, de Bolsonaro, de Modi, el de la India, y ahí está López Obrador en ese paquete, de Maduro, por supuesto, en esa distinguida clasificación de los peores presidentes en el manejo de la pandemia. Como también sabe que el número de muertos es mucho más allá de los 600,000. Miren, hoy escuchaba a Carlos Loret de Mola, yo no sabía el dato y a mí no me gusta andarme apropiando con información que no me corresponde o que yo no he investigado. Y decía Carlos, o no había reparado, que ayer y antier México ocupó el primer lugar de todos los países del mundo en el número de muertos a causa del COVID.
Y como dice el maestro Sergio Negrete, ya tenemos más de un año que dijo López Obrador que México había domado la pandemia. ¿Cuál? Allí está la realidad. Bueno, pues hoy hay múltiples frentes en donde se habla de López-Gatell, en donde se señala que López-Gatell es en este momento una persona indispensable para López Obrador porque no quiere asumir los costos, porque no quiere dar el brazo a torcer y decir, pues sí, la estrategia, vuelvo a decir, que de alguna manera hay que calificarla, estuvo equivocada y por eso el hijo se aguanta y allí se queda, porque al parecer van 3 veces que presenta la renuncia. Vamos a platicar de esto y de otros temas. Salo de Tula, caramba, ¿cómo es posible que hayan permitido o propiciado la muerte de 14, 15, no sé cuántas personas murieron finalmente en el Seguro Social de Tula por esta incapacidad, incompetencia, y aviéntense la pelota para donde quieran? Ah, ya se les olvidó que cuando la guardería de Hermosillo, la ABC de Hermosillo, le echaban la culpa al director general del Seguro Social. Ahora no. ¿Dónde está Zoé Robledo, que es el responsable del Seguro Social y que lamentablemente lo que pasó fue un desastre? Se inundó el hospital, había personas que se encontraban intubadas, otras que estaban recibiendo oxígeno, total, que las instalaciones que requerían de energía eléctrica, pues tronaron porque el agua llegó y no hubo planta capaz de mantenerlos con vida. Así de grave es la situación. Y les grababa yo un TikTok en el que les mencionaba, van 3 por lo menos, por lo menos 3 tragedias en este gobierno. Léase Tlalhuelilpan, más de 140 muertos en esa explosión que se produjo en el estado de Hidalgo. Luego, la tragedia de la línea 12 del metro, 27 muertos. Ahora, 16, 17, 19, los muertos que hayan sido en Tula, Hidalgo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Le va a ganar a todos los presidentes en materia de estas tragedias. También de esto vamos a platicar, pero antes de que entremos en esa materia y de que yo me ocupe de saludar y darles sus comentarios, miren, les tengo una serie de pequeños hechos que conviene que tratemos. El primero, este es preocupante, hoy en el tweet de Raúl Frías Lucio, nuestro director editorial en Mega Noticias, nos informa lo que está pasando en el estado de Baja California Sur. Son unos cuantos segundos para que ustedes vean ya la llegada de este huracán que es Olaf. Ahora se llama Olaf y miren, son 20 segunditos nada más, pero vean en Cabo San Lucas cómo está el panorama ya ante la llegada de otro fenómeno meteorológico. Apenas pasaron Norma, el caso que estamos platicando que particularmente sacudió a Tula, Hidalgo, y ahora este otro meteoro que pues ojalá y mire, dice Raúl Frías, en este momento en Cabo San Lucas, huracán Olaf, y es de Mega Noticias La Paz que se tomó esta serie de imágenes. Ahora bien, vean lo que pasó en la delegación Iztacalco, en la colonia Granjas, México, donde hubo un plantón de taxis. Y vean lo que hizo este irresponsable de un tráiler que se metió a la brava. Vean ustedes esta imagen, Así a la brava. Véanlo ustedes. Le importó un rábano que estaba pasando sobre este taxi, dañando a otro vehículo. Esto ocurrió esta tarde, hoy en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Y pues ahí tienen ustedes, había una protesta de taxistas y pues él se metió como le dio la gana. Y pues para que vean ustedes
cómo llegan a presentarse este tipo de excesos, este tipo de abusos. Les estoy presentando. Qué lamentable, se acabaron el carrito ese. Se lo acabó el abusivo este es el portal de la silla rota. Un conductor de un tráiler le importó poco el tránsito e impactó y arrastró varios automóviles a su paso, entre ellos un taxi con todo y sus ocupantes. Esta es la información del portal de la silla rota. Ahora bien, vean ustedes lo que pasó con los migrantes y el enfrentamiento que se dio. Caray, una cosa es que tengas que controlar la turba. Dice López Obrador que los retienen en Tapachula y en Chiapas, en diferentes lugares, porque en otros estados van a abusar de ellos. Pues vean el trato que les dieron a estos migrantes que lo que querían era entrar a México para irse a Estados Unidos. Es la Guardia Nacional, ¿eh? La Guardia Nacional. Yo me acordé de esa película de Mel Gibson, ¿se acuerdan ustedes de esa película de la historia de Irlanda? Bueno, pues miren, aquí están los elementos de la Guardia Nacional. Las imágenes hablan por sí solas. Ya habían tenido una acción de esta naturaleza el domingo pasado, creo que fue, y pues vean ustedes la cantidad de migrantes que estaban tratando de doblegar a los elementos de la Guardia Nacional, pero pues ahora sí van bien pertrechados. Y vean la forma en que aquellos que lograban penetrar, cómo eran controlados por los escudos, por los toletes de la Guardia Nacional en Chiapas. Es un problema bien serio, este es un problema serio que tiene múltiples aristas, lo hemos comentado en otros momentos, no es un tema sencillo, no es un tema fácil y pues ahí está lamentablemente lo que está registrándose, lo que está exportando México al mundo con la acción de la Guardia Nacional. Ahí tienen ustedes lo que dice Carlos Torres. En una de esas el padre Alejandro Solalinde es el que encabeza a los granaderos. Ya ven que ahora Solalinde, de veras cómo hay gente que pierde completamente la ubicación en la vida. Dice que son acciones para hacer quedar mal al gobierno de López Obrador. ¿De verdad? ¿De verdad? No es posible. Dice Diego Fernández de Ceballos, Tartufo, ya saben que así se refiere el jefe Diego al presidente de la República, dice que la violencia en contra de los migrantes no es para servir a Biden, sino para protegerlos por riesgos en su camino. Que alguien le diga a este farsante que lo humano y barato sería cuidarlos en su recorrido. Y ahora les comparto este tuit, está espléndido, de Araceli Benítez. Dice, el presidente, ella siempre pone en letras chiquitas en la palabra presidente López, en todas sus mañaneras hace algo ilegal o confiesa haber cometido algún delito. ¿Por qué carajos no tiene consecuencias? Parece que ya se normalizó tener a un criminal confeso en la silla presidencial. ¡Qué horror! Es lo que escribe Araceli Benítez en Twitter. Y finalmente, para presentarles todo esto, ya ven ustedes que quitaron la imagen de que quitaron la estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma. Esta estatua tenía más de 100 años en esa ubicación, en esa glorieta junto al hotel, creo que ahorita debe ser Fiesta Americana, y allí 100 años tenía la estatua de Cristóbal Colón. Pues ahora la que ponen es esta. De verdad. Y por las pistolas de Claudia Sheinbaum, que ella está tratando, dicen, no me consta, que es para quedar bien con la señora Beatriz, que es, creo que la señora Beatriz debe tener un odio a los españoles, pero debe ser impresionante de acuerdo a lo que
ha hecho López Obrador con las cartas y las peticiones de perdón, bueno, todo lo que ha sucedido en torno a la relación de este gobierno, del presidente particularmente, con lo que se refiere a España. Y bueno, pues ahí tienen ustedes, es lo que van a colocar en lugar de Cristóbal Colón, que es lo que tomó la decisión. Y dice el historiador Alejandro Rosas, caray, de pronto pensé en la cabeza de Juárez. La cabeza de Juárez es una cabezota de ese tamaño que está por allá por los Reyes La Paz, en el camino a Puebla. Y bueno, pues allí es lo que decía, es la forma en que se vienen comentando estas cosas que están pasando en la capital de la República Mexicana con estas decisiones. Y finalmente, dice que el doctor Javier Tello, alguien que le explique al presidente que con o sin o a pesar de las Fuerzas Armadas, México realizaba 2 o 3 vacunaciones masivas con millones de dosis aplicados de manera eficiente. De paso, explíquenle que la distribución de medicamentos por el ejército probó ser un fracaso. Y esto por lo que declaró López Obrador en estos términos. Una foto de Pedro Miguel sobre unos soldados que rescatan a un niño, porque ya ven cómo dicen que estamos militarizando a México, ¿no? Se tiene que ir conociendo cuál es la misión de las Fuerzas Armadas, porque se desconoce. A veces les digo a los empresarios que si sabían que la Secretaría de la Defensa tenía un cuerpo de ingenieros militares de primer orden con una capacidad constructiva como ninguna empresa. A ver. El hecho de que tú seas un ignorante no hace que los demás lo sean. Mando un gran saludo a mi amigo Juan Barrera y Sergio Barrera, quienes me enseñaron cuando yo era un adolescente las posibilidades que había en el Colegio del Aire. Ellos, cuando éramos adolescentes, tomaron la decisión del camino de su padre. Su padre era un militar y ellos tomaron la decisión de irse a continuar sus estudios profesionales al Colegio del Aire en Guadalajara. Allí es donde empiezan a prepararse y a partir de allí hay ingenieros, hay médicos, hay gente que se dedica a la milicia en particular. Este pobre tipo que hace 3 años calificaba de asesinos a los militares y que se había comprometido, voy a cortarle ahí porque dice puras burradas, luego sale con que no sabía él no sabía que el ejército mexicano era un tesoro. La verdad, los que sabemos de las capacidades del ejército y de la marina, de las Fuerzas Armadas de México, no nos sorprendemos. Pero, y aquí en todo esto, bien vale la pena estar subrayando todo lo que estamos hablando. Este tipo de acciones a las cuales el presidente López Obrador ha obligado a las Fuerzas Armadas a que actúen de esta manera. Los ha obligado, voy a quitarles el audio para seguir hablando yo, pero López Obrador nos está hablando de las Fuerzas Armadas. Ahí está, a dónde los ha mandado este presidente. Este presidente es la imagen que está propiciando de México para el mundo. Estos son los militares. Sí, porque la Guardia Nacional son militares, de la Marina o de la Defensa. La Policía Federal quedó prácticamente desaparecida. Ahí está lo que ha generado Andrés Manuel López Obrador con estas acciones en las cuales, pues simple y llanamente nos está mostrando qué es lo que pasa con, pues no les estaba mostrando, no, pues aquí estamos con eso, estaba yo, aquí están las acciones a las cuales ha llevado el presidente de la República a las Fuerzas Armadas, y que nos salga con que él descubrió
que los ingenieros militares son gente especializada de primer orden. Él no lo sabe. Él no lo sabe. Miren, yo cuando me fui de luna de miel, tuve la oportunidad de contactarme con un militar de alto nivel de México que todavía vive, hermano de mi amigo Daniel Rodríguez Ramírez, quien me comparte sus comentarios en Notisistema, me comparte sus comentarios en Estados Unidos y yo se los reproduzco aquí en la transmisión. Bueno, Miguel, su hermano, quien sé que no está en el mejor estado de salud, pero de todas maneras le mando un saludo. Miguel era un elemento de primer orden. ¿Por qué? Porque el ejército manda a sus elementos a capacitarse a todo el mundo. Tiene intercambios con todos los países que ustedes se puedan imaginar. Y es así como se van capacitando, se van especializando. Pero si eres un ignorante, si no te tomas a la tarea de investigar y es el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe es el presidente de la República y no sabe, debió informarse antes de calificarlos de asesinos. Debió informarse antes de acabar con el Estado Mayor Presidencial. No le hubiera sucedido nunca lo que le pasó con la CENTE en Chiapas. ¿Por qué? Porque el Estado Mayor Presidencial tenía un despliegue de información de inteligencia y ahora este presidente está deteriorando la imagen del ejército. Si nosotros los mexicanos teníamos una imagen de primer nivel, de primer orden, y que me perdonen los dos secretarios, los dos están permitiendo este deterioro de la imagen del Ejército Nacional, de las Fuerzas Armadas de México. Con este presidente se están embarcando, con este presidente están dañando la imagen que ustedes heredaron de los secretarios de Defensa y de Marina, que fueron leales, que fueron respetuosos, que fueron profesionales y que los antecedieron. Lo siento, sé que hay gente a la cual le molesta que se diga esto y que está feliz de la vida con que al ejército se le esté colocando de albañiles, de choferes, en actividades que no van con un ejército. Un ejército tiene como principal misión custodiar la soberanía nacional. No tiene tareas policíacas. La policía tiene una tarea de custodio de la sociedad. Es diferente que por una situación transitoria se echó mano, primero del ejército y luego de la marina, en el caso del gobierno de Calderón, y no voy a defenderlo, no voy a decir nada, a lo mejor fue pésimo lo que hizo Calderón, no lo creo, me parece que en ese momento era indispensable, por eso se estaba desarrollando una policía federal, una policía que hiciera el relevo y que luego las Fuerzas Armadas se fueran regresando a los cuarteles. Pero en fin, ahí tienen. Lamentablemente, pues México tiene hoy a un presidente que ha arruinado muchas situaciones que estamos lamentablemente viviendo, enfrentando. ¿Quieren oír algo más? Bueno, pues escuchen qué ignorante es Andrés Manuel López Obrador en muchas materias, pero en esta también. Como un tesoro, el cuidado de los puertos, la logística para intervenir en casos de desastre, la logística para distribuir vacunas. ¿Cómo lo hubiésemos hecho sin el apoyo de la Secretaría de Marina, sin el apoyo de la Secretaría de la Defensa, para distribuir más de 100 millones de dosis de vacunas, llevarlas hasta las comunidades más apartadas? Ahí le paro porque de veras es penoso, créanme, es de pena ajena tener un presidente, y les reitero lo que dice el doctor Javier Tello en Twitter. Alguien que le explique el presidente que sin
o a pesar de las Fuerzas Armadas, México realizaba 2 o 3 vacunaciones masivas con millones de dosis aplicados de manera eficiente. De paso, explíquenle que la distribución de medicamentos por el ejército probó ser un fracaso. Bien por el doctor Javier Tello, quien es un especialista en administración de medicina. Y bueno, pues ahí tienen ustedes lo que les he estado comentando. De verdad penoso lo que ha sucedido. Pero ahora ya toca el turno de ustedes, que me hacen el favor de acompañarme, de darme sus comentarios aquí en Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Ah, caray, ahora sí tenemos muchas participaciones. Mayita Michelena, muchas gracias. Juan Jesús Morales Valdivia, buenas noches a toda la comunidad. María del Carmen Ortega Speitia, buenas noches. Don Jaime Uro Azul Caminante, también muchos saludos. Luzma Libertad, buenas noches. Piolín Santos, va un abrazo Piolín, esperemos todo vaya bien. Emma Rivera, buenas noches. Santa Fuentes dice salvemos a México, linda noche. Santa está también en la Ciudad de México. Gloria Naveja, Lourdes Barragán también nos saluda. Gracias a todos ustedes por estar participando y dando sus comentarios. Sacramento A. Castro Trejo, buenas noches. Señor Juan, que tengan excelente noche, gracias. Dice Piolín Santos, gracias a Dios, ya me encuentro bien de salud, maestro. Esa es una buena noticia, Piolín. Ahora, a disfrutar de Veracruz, Piolín, así que y muchas gracias por estar aquí siempre presente. Sam Pisa, buenas noches. Francisco Tobalín, ya saben que él nos saluda desde Zacatecas y lo hace con un gran orgullo de su tierra. Jorge Gutiérrez nos saluda desde Hermosillo. Daniel Viñó dice, hola estimada comunidad, también muchísimas gracias. Fran Libra, buenas noches, gusto enorme estar escuchando sus comentarios. Sofía Rivero Castillo, también buenas noches, muy amables. María Cristina Queiroz González, es puro teatro del señor Gatell y del señor López, no caigamos en su juego. Maharishi, bendiciones para la comunidad naveja, también muchas gracias. Angélica RM, buenas noches desde San Luis Potosí. La maestra Carmen Robles Gil, ella está en Guadalajara y nos saluda. Judy Gordillo, Judy nos había dicho que andaba por allá por Utah, va el saludo también para Judy. Sofía Rivero Castillo, los López son unos criminales. ¿Cuántas vidas más se perderán por su soberbia e ineptitud? María Guadalupe Pérez Arriaga, buenas noches. Tei Menge, también buenas noches, Tei, muchas gracias por estar siempre presente. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches, comunidad y maestro, no deja ir a Gatell porque necesita a un imbécil a quien culpar de sus estupideces, es lo que dice Víctor. Gracias también a Surena Molina por el saludo. Marina Lara Cilia, ella está en Querétaro. Muchas gracias. Marilú Camporrico igual se hace presente y nos saluda. Ahí me quedo, Maru, para entrar al tema López-Gatell. Miren, hoy, como les comentaba, hay varios frentes en donde se habla de todo esto. Primero voy y le mando un gran saludo a Alejandro Aguirre, porque le pedí autorización, gracias a Óscar Holguín, que fue nuestro intermediario, le pedí autorización a Alejandro para usar sus materiales y compartirlos con ustedes, y me mandó decir que encantado de la vida, así que un gran saludo a Alejandro hasta Veracruz, y nos da mucho gusto tener analistas como él que hacen este tipo de trabajos. Hoy titula La tercera carta renuncia de López-Gatell. Ayer por la mañana llegó una carta firmada por Hugo López-Gatell a la oficina del presidente. En dicha misiva, y en tan solo 2 párrafos, el subsecretario renunciaba a su cargo, con carácter de irrevocable, por considerarse a sí mismo un elemento non grato para el futuro del movimiento. Y les muestro aquí el texto de Alejandro. Miren, él es Alejandro Aguirre Guerrero. Y dice, y es que la última argumentación donde López-Gatell afirmó en la mañanera que vacunar a un niño implicaba quitarle la opción de inocularse a una persona con auténtico riesgo, le trajo críticas hasta en su círculo más íntimo. Fuentes en su ambiente laboral me revelan que el encargado de manejar la pandemia dejó intempestivamente de bromear por todo como acostumbraba. Esto está en el periódico El Universal. Allí escribe Alejandro Aguirre. Apenas leyó AMLO la carta renuncia, pidió le pusieran a López-Gatell al teléfono. Y ahí les va el texto. Estoy enterado de tus intenciones y no las acepto.
Tu salida se dará solo si te llega alguna invitación internacional. De otra manera, te quedas conmigo hasta que termine el sexenio. Imagínate, dejarte ir es similar a reconocer que equivocamos el camino y no es así. No, si les digo, brillante su presidente. Me informan que el subsecretario tuvo que resignarse otra vez a las instrucciones del presidente y continuar de esa manera tolerando el ambiente cada vez más hostil hacia él en su oficina. No hay personaje más criticado por sus propios compañeros que López-Gatell. Es incluso más buleado que Fernández Noroña dentro de la 4T. De hecho, la atmósfera de repudio hacia el encargado de la pandemia recrudeció con el ascenso de Claudia Sheinbaum. Para nadie es un secreto que la jefa de gobierno rechaza totalmente a López-Gatell, incluso desde que se perfiló como la favorita de AMLO. El subsecretario retiró algunas cosas de su oficina previendo escenarios. La última carta renuncia de López-Gatell es su tercer intento por dejar el cargo, y no porque considere estar equivocado en su estrategia, en lo absoluto, sino porque sus propios compañeros de gabinete, a través de directas e indirectas, incluso frente a AMLO, le conminan a bajarse del movimiento. La condena del impopular subsecretario por permanecer en la 4T hasta que el presidente quiera no se compara con la forma en que los mexicanos padecemos sus decisiones y cinismo. Hoy, y lo saben, en Palacio Nacional hay un jefe y una jefa. El primero mandará hasta el 24 y la segunda, si las cosas les funcionan y la oposición no se organiza, lo haría después. Habrá López-Gatell para rato todavía, lamentablemente. Pero miren, no es solamente este artículo. Más duro, todavía más duro si podía ser, pues está Raimundo Riva Palacio, tanto en Eje Central como en El Financiero, donde titula El mal nacido de López-Gatell. Así titula su artículo de hoy Raimundo Riva Palacio. Les voy a dar parte de lo que él escribe, pero antes permítanme más comentarios. José Rodríguez Jáuregui, Comunidad Naveja, saludos, mi opinión, López no es el peor de los presidentes, no es presidente, no más eso. Ed Ávila, buenas noches, el doctor Muerte va en el mismo barco junto con varios funcionarios floreros, hay muchos que ya saltaron del barco, los que se aferran a él saben lo que les espera al quedar en mares abiertos sin ningún salvavidas. Carmina Castillo Ricardes, perdón, nos saluda desde Toluca, en el Estado de México. Sofía Rivero Castillo, ¿qué más sucederá en los 3 años que nos faltan de esta pesadilla, si bien nos va y no se perpetúan en el poder? Déjenme darle un traguito a mi vaso de agua. Listo. Claudia Guerrero nos saluda desde Monterrey. Gracias, Claudia, también por participar. Norma Esther Vargas Quintanilla nos saluda también, muchas gracias. Muy amable por estar también aquí participando. Equiner Sumoncifra, en el accidente del ABC culpaban a Molinar Orcasitas, así es, en paz descanse Juan, era el señalado de esa tragedia. Marilú Campo Rico, qué horrible la tragedia del Seguro Social, sobre todo porque pudimos ver imágenes donde el agua llegaba hasta el nivel de la cama de los enfermos. Fue tremendo lo que pudimos estar observando. Más comentarios. Sofía Rivero dice, cada día con este desgobierno es una gran tragedia en la vida de los mexicanos. Julián Martínez nos saluda desde Lagos de Moreno. Don Jaime Uro Azul Caminante dice, y lo de la inundación de Tabasco también, orden de Loco López. Don Jaime, qué bueno que lo menciona, porque entre las tragedias que no he comentado es lo de los 8 muertos en el hospital de Tabasco, el hospital de Pemex, que se les aplicó medicina equivocada y los mataron. 8 personas murieron en ese hospital de Pemex en el estado de Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Qué bueno que me lo recordó don Jaime. El doctor Guillermo Romero nos da buenas noches. Es para todo México, es conocido que la terquedad de la mula de Palacio, que nos está costando muchísimas vidas y dinero. Gracias, doctor. Adolfo Merchant Islas, llegó la hora de informarnos y razonemos. Buenas noches, gracias. Juan Rivero, no se la va a aceptar
porque los dos son responsables de las muertes por COVID-19. Gatell solo es un perrito faldero. Pero miren, Raimundo Riva Palacio ya en varias ocasiones ha escrito que pueden ser acusados de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué escribe hoy Raimundo Riva Palacio? Titula El mal nacido López-Gatell. Yo creo que muchos lo habíamos pensado. Hace mucho tiempo el subsecretario Hugo López-Gatell perdió credibilidad como zar de la pandemia del coronavirus. Su palabra pasó a ser el objeto de burla y desprecio y su soberbia generó frustración y enojo, creciente. Hacia el interior del gobierno se confrontó desde octubre con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. Choques que no han bajado de intensidad y al contrario, se han ampliado en el interior del gabinete. Ebrard no deja de tener problemas con él por su prepotencia y hasta el vocero presidencial Jesús Ramírez ha aprobado malos tratos del altanero funcionario. Hace unos días, en el extremo, Sheinbaum le pidió su renuncia al presidente. López Obrador, quizás porque cree que el cese de López-Gatell sería equivalente a reconocer que se equivocó, ¿captan? La relación que hay entre lo que les leía de Alejandro Aguirre, ahora con lo escrito por Raimundo Riva Palacio, no se la entregó y lo sigue protegiendo, aunque como desde hace semanas no deja de maltratarlo. Los enojos en Palacio Nacional con él son por la no distribución de millones de vacunas y porque todavía no ha logrado presentar una estrategia para la tercera ola de la COVID, aunque para su fortuna va cediendo, pero no gracias a él, sino por la forma como gobiernos locales y sobre todo la gente se ha cuidado y reforzado en medidas preventivas. Nadie duda hoy que el subsecretario es un incompetente en su trabajo, pero la megalomanía de quien por las cosas que decían sus subalternos hace algunos meses acariciaba la candidatura presidencial se sigue tropezando en sus contradicciones. Y así sigue Raimundo Riva Palacio con ese artículo que ustedes pueden leer en Eje Central o lo pueden leer también en El Financiero y dice: el subsecretario podrá no dar explicaciones al presidente por sus actos, pero deberá ser sometido a una rendición de cuentas pública, porque parece dispuesto a sacrificar a los niños con comorbilidades. Se han presentado más de 260 amparos para que se vacunen a menores de 18 años. Pero los dos López lo han manejado como si fuera una estrategia de sus enemigos políticos para lastimar al gobierno. Si lo creen o no es irrelevante. Si los jueces están resolviendo a favor de los demandantes es porque argumentaron sólidamente la urgencia para que los menores sean vacunados. Es tan profundamente frustrante escuchar a López-Gatell con su desprecio por los menores con comorbilidades, como indignante el cinismo rampante que despliega en las mañaneras, cuya soberbia sobresale en un gobierno donde abundan los prepotentes. Hoy se siente poderoso, pero nada es para siempre. Un juicio en tribunales probablemente está en su futuro. Excelente el análisis de Raimundo Riva Palacio acerca de Hugo López-Gatell. Y me comparte, me hace llegar su comentario y se lo agradezco muchísimo a Fernando Belauzarán, que titula Adiós Gatell. Vamos a escuchar a Fernando Belauzarán con este comentario que tiene en sus redes sociales y que nos lo comparte aquí en esta transmisión. Nada que proteja a los niños sale sobrando. Soy Fernando Belauzarán. El subsecretario Hugo López-Gatell cuestionó moralmente a los padres de niños que se han amparado para ser vacunados. No obstante que el canciller Marcelo Ebrard presume que México ha recibido más de 104 millones de dosis, de las cuales se han aplicado 87 millones y han donado más de 2 millones a otros países. Entonces, ¿por qué tanto problema con tan solo 250 menores que han recurrido al Poder Judicial para ser inoculados? Se trata de infantes que por sus enfermedades son vulnerables al virus. Zulma, niña de 12 años, mandó un mensaje al presidente López Obrador para que cumplan la orden del juez y le apliquen la vacuna, a lo que el gobierno de Veracruz se niega. Ella tiene diabetes y sus padres piden que no se politice el tema y el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a la salud de su hija. Es falso que, como asegura Gatell, vacunarla signifique quitársela a un adulto porque la necesita de igual manera. Tiene el mismo derecho. Hay millones almacenadas que no se han aplicado y el gobierno anuncia que a fin de año habremos recibido 150 millones. Cada vez más países están vacunando a mayores de 12 años y la COFEPRIS
COFEPRIS ya aprobó la vacuna Pfizer para ese sector. En Canadá, Emiratos Árabes e Israel lo hacen a mayores de 5 años cuando tienen enfermedades que aumentan el riesgo. En tan solo 2 semanas se contagiaron casi 12,000 niños en México entre 5 y 14 años de edad y casi 3,000 menores han sido hospitalizados desde el inicio de la pandemia, falleciendo 758 hasta fines de agosto. Gatell ha hecho a un lado la ciencia para complacer al presidente. Minimizó la enfermedad, despreció el cubrebocas y apostó por la inmunidad del rebaño por austeridad. Aseguró que el escenario catastrófico eran 60,000 muertos y ya estamos por encima de las 260,000 oficiales, sabiendo que las reales rebasan 500,000. Y para colmo, el fracaso no le quita lo soberbio e indolente. ¿Qué espera López Obrador para decirle adiós? Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Gracias a Fer por compartirnos sus comentarios, darnos el visto bueno para que lo compartamos con ustedes, porque se trata de un hombre inteligente, un hombre brillante que nos da estos puntos de vista. Ahí tienen ustedes 3 diferentes ángulos de esto que sucede en torno a López-Gatell. Ahí tienen ustedes los comentarios que les he presentado y pues esa es la intención, que ustedes tengan una visión más amplia. Carmina Castillo Ricardes, le faltó los de la plataforma en la sonda de Campeche en Ciudad del Carmen. También es cierto. Híjole, vean, ya estamos hablando por lo menos de 5 tragedias en las cuales este gobierno no ha actuado como debiera o no ha tenido la planeación, la previsión frente a estas cosas. Marilu Campos Rico, qué barbaridad, otro huracán. Juana Monroy, bendiciones, gracias por su comentario. Concepción Márquez dice, señor Naveja y los muertos de Veracruz, ahí está. Gabriela Hernández, buenas noches, nos saluda desde Houston. Gracias, muy amable también por estar participando. Marina Lara Sili, pobre taxista, y seguro el tráiler o iba drogado. Yo también pensé lo mismo, Marina. Xochitl Marín, buenas noches, comunidad Naveja, también muchísimas gracias por estar participando. Marilu Campos Rico dice, Juan María, yo creo que esto de los migrantes también es una gran tragedia. Claro que sí. Sofía Rivero, qué calamidad, pero toda la gente ya está tan mal, indiferentes, inhumanos, despiadados, insensibles, pero con López y su mafia tienen el mal ejemplo y encima no asumir responsabilidades, sino hacerse a las víctimas. Y el padre Solalinde, ¿por qué calla y ni aparece? No, sí apareció Sofía para defender a López Obrador, para decir que es una campaña en su contra. No, hasta eso más, que sí apareció, sí se hizo presente. Oigan, miren, me han pedido y me han mandado muchos materiales vinculados con el tema del aborto. Yo les he dicho que para mí se trata de un tema muy, muy delicado, muy complejo, en el cual entrar a la controversia, al menos en esta transmisión, a mí me resulta complejo. Yo tengo mi propia visión del aborto, pero tengo que ser respetuoso con las leyes. La Suprema Corte de Justicia ha tomado una decisión que es criticada, que es criticable en muchos sentidos. Una de las personas que me ha mandado más material es mi amigo Rafa Ramírez Lira. Miren, la verdad, no voy a transmitir los comentarios porque ni tiempo tengo, pero Rafa me compartió una exclusiva que se va a presentar el próximo día 15 de septiembre. Les voy a presentar un pedacito de lo que va a ser el himno de Nuestra Señora de Zapopan. Miren, en el caso de Nuestra Señora de Zapopan es una de las vírgenes, de las 3 vírgenes que en Jalisco se veneran, y el 12 de octubre, después de que la Virgen deambula su imagen por toda Guadalajara, la salida de la Virgen obedece a que hubo un momento en que había tal sequía que la Virgen empezó a peregrinar por las diferentes parroquias de Guadalajara. Y el 12 de octubre es cuando regresa a su basílica. Es, en este caso, en el bicentenario del generalato
y el centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan. Yo sé que hay personas que no son católicas, lo hago con mucho respeto, porque Rafa me lo mandó desde antier y no lo he compartido. Quiero compartirles parte de este himno a la Virgen de Zapopan. Te salve, Zapopana, Santa Señora María, fuente de nuestra alegría, Virgen de la expectación, fuente de nuestra Bueno, hasta allí, para no quemarles, no estoquearles, dirían los muchachos, la presentación del día 15 de septiembre, cuando van a estrenar este himno a la Virgen de Zapopan, en cuyo santuario estuvo el Papa Juan Pablo II. Allí hubo una de las misas, se ofició una de las misas que tuvo el Santo Padre en su primera visita a Guadalajara. Y bueno, pues ahí tienen ustedes, repito, que es para los católicos. Yo sé que los que no son católicos probablemente hasta le bajaron el volumen, pero pues si hacemos las cosas con mucho respeto, creo que todos quedamos en buena lid. Marina Lara dice, de verdad me pregunto a diario qué está pasando en México. Qué difícil ver lo de Chiapas. Abigail Vasconcelos Castellanos nos saluda, nos da las buenas noches. Don Margarito Fajardo también dice, ahora sí, lo que nos faltaba a los militares muy amigos de los narcos, se vieron muy amigos y total, que no pasó nada, todos terminaron muy amables y aún todavía lo niegan. Estos morenos, bueno, nos dan las buenas noches, don Margarito. Tere Mendiola, ¿quién nos hará justicia de tantas atrocidades que está haciendo este cacas? Llevamos 3 años con muchos muertos, economía mal. ¿Qué nos espera en los próximos años? Dice Cristel Jackman, este nefasto gobierno es lo peor en la historia de México. De los comentarios, Leticia Aguirre, los migrantes no pueden entrar como Pedro por su casa sin registrarse, sin seguir un proceso de asilo, tienen que respetar las leyes mexicanas, los que vivimos en frontera estamos pagando las consecuencias, muchos son delincuentes, dice, por eso es que se debe respetar el proceso de migración y ya estando en frontera se vuelven muy exigentes con la comida y con todo le exigen a México lo que no exigen a su país. Miren, este tema que dice Leticia, yo ya lo he abordado en varias ocasiones. Sí, todos los países tienen sus políticas migratorias, sí, y hay políticas mundiales para el refugio y para el asilo, pero tienen que saber quién entra. No a palos, ¿verdad? Por supuesto que no a palos. Entonces yo le doy la razón a Leticia en lo que dice, porque la gente que está en cualquiera de las dos fronteras, en la sur o en la norte, están viviendo. Imagínense ustedes que de repente tengas 500,000 de personas flotando en tu población que no llega a 1,000,000 de habitantes. O sea, es de verdad una situación bien, bien compleja, bien complicada. Dice Urscam, buenas noches a todos, por fin los volví a encontrar. Gracias, Urs. Pues por allí vamos, tratando de abrir nuevamente los caminos y esperemos que no nos vuelvan a cerrar espacios. Dice Marilu también, el Mugre Peje es el único que no sabía que los ingenieros militares existen. Qué bárbaro, estúpido vejete, dice. Rafa Ramírez Lira, saludos, felicidades por ese ejercicio de comunicación. Observo con lástima que ese Solalinde está buscando un lugar en el afecto de Andrés Manuel y se ha convertido en un mal sacerdote y peor político. Rafa Ramírez es quien me compartió este himno de la Virgen de Zapopan y que pues yo me permití extenderlo aquí en la transmisión. Ahí me quedo, Maru, para ir a otros temas que, lo de López-Gatell todavía tiene un cachito más que vamos a abordar,
que es lo relativo a nariz roja. Hugo López-Gatell, no hay quimio, son sus dos hashtags para niños y adultos. No fue el desabasto internacional, ni las empresas cerradas que incumplieron contratos, ni los padres golpistas. Fue usted negando y generando el peor problema de salud en la historia de este país. Es lo que dice Nariz Roja al recordar lo siguiente. Este tipo de generación de narrativas de golpe, a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe. Sí, golpe claro. de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, Sí, claro. de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Sí, Ahí tienen ustedes esto que ya lo hemos pasado en más de alguna ocasión, en donde está el tal Fisgón, este cartonista de la gente muy pegada a López Obrador, pegada y no sé si pagada, eso no lo sé yo. Dice también Nariz Roja, hoy no existe una sola denuncia contra ninguna empresa monopólica, gandalla y abusiva que lucrará con la salud de la gente por tantos años. Nunca respondieron a la petición de mostrar por qué cerraron las líneas de producción y la auditoría protegida 5 años. 2. ¿Por qué hablar de problemas internacionales de producción y materias primas si Salud salió a comprar lo que UNOPS no pudo en 10 meses, en menos de 25 días? El resultado es brutal, desabasto general sin precedentes, y el culpable, ¿quién es? El gobierno pasado. Y miren, aquí presenta Nariz Roja la cuestión del acumulado de suministros, las claves, las piezas que había con respecto a todo esto. 3. Dice Nariz Roja, los padres de familia y la Asociación de Hematólogos Pediatras se ampararon y los jueces fallaron a favor. ¿Por qué sigue el desabasto? ¿Por qué no cumplir lo que la ley exige? ¿O ustedes están por encima de la ley? Señala Nariz Roja en este hilo de Twitter que tuvieron a bien compartir. Y bueno, pues esto es parte de lo que hay que estar señalando por la situación que han vivido los padres de los niños con cáncer. Los niños con cáncer son las víctimas. Los padres también son víctimas porque los han acusado hasta de querer dar un golpe de Estado. Háganme ustedes el fabrón cabor. De verdad no se vale. Y hoy Xóchitl Gálvez, la siempre oportuna senadora panista, hoy, como ella es senadora por Hidalgo, pues ahí les va, que se fue con todo por lo que sucedió y no dejó títere con cabeza del gobierno de López Obrador. No es normal que un gobierno registre 400,000 muertes por la pandemia de COVID-19 e insista que tuvo una excelente estrategia contra la emergencia sanitaria. No es normal que 14 personas mueran en un hospital de Pemex por suministro de heparina sódica contaminada. No es normal que 27 personas mueran por el derrumbe de una viga del metro en la Ciudad de México. Tampoco es normal que 14 personas mueran en un hospital del IMSS porque ésta se inundó y falló la planta de emergencia. No podemos normalizar los crímenes que se han registrado durante este gobierno y que no haya responsables. La incapacidad también es corrupción y también es muerte. Basta de impunidad. Ahí tienen ustedes lo afirmado por la senadora Xóchitl Gálvez, que le está haciendo un recuento como lo estamos haciendo ustedes y yo. Vean, ustedes, a mí se me pasan varios y pues Xóchitl hizo este recuento que nos permite simplemente demostrar lo que ha venido sucediendo. Y hoy ella y Kenia López Rabadán, las dos senadoras, colgaron una manta en el Senado, exigen renuncias. Las senadoras presentaron una manta, una manta que dice negligencia criminal en Tula. Eso es lo que dice. Y bueno, pues les voy a leer
parte del artículo de mi amigo el periodista Salvador García Soto, porque ahora brincamos a otra tragedia. Fíjense ustedes qué delicado lo que hoy revela Chava García Soto en su artículo del periódico El Universal. Es gravísimo, gravísimo lo que les voy a presentar a continuación. La empresa noruega DNV denuncia violación a sus investigaciones. La empresa noruega-alemana DNV Energy Systems México presentó una denuncia penal para acusar que un paquete de sus muestras de la obra de la línea 12 del metro que fueron enviadas para su análisis a Estados Unidos fue violado, que abrieron el embalaje que contenía las muestras para el peritaje y que además se rompió, fíjense qué grave, se rompió la cadena de custodia judicial, porque en el paquete que recibió en sus oficinas el pasado 30 de agosto no contenía el registro de la citada cadena de custodia y sus muestras habían sido violadas y abiertas. Fíjense qué grave, ¿eh? No permitieron que siguiera su curso la investigación. El pasado 3 de septiembre la compañía contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para realizar el peritaje técnico del colapso de un tramo elevado en la línea 12 que causó la muerte de 26 personas y que el martes entregó su dictamen final con las conclusiones sobre la tragedia, acudió ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y presentó su denuncia por ruptura de la cadena de custodia y violación de sus muestras ante la agente del Ministerio Público María de la Luz Alcántar, especializada en atención a los usuarios del metro. La grave acusación de DNV dio pie a que se abriera la carpeta de investigación con el número que ustedes ven. La denuncia fue presentada por Ausencio López Ramírez. En su denuncia, de la que esta columna tiene copia, el apoderado legal de DNV México anexa las fotografías vinculadas a la recepción de la caja que contenía las muestras, sin mencionar directamente al personal de la Fiscalía o algún otro actor involucrado en las investigaciones solicitadas por el gobierno. La empresa se deslinda de responsabilidades penales. ¿Quién quiere alterar el debido proceso para evitar que se sepa la verdad sobre la tragedia del metro?, pregunta Salvador. ¿A quién le conviene que no se haga justicia ni se castigue a los verdaderos responsables de este hecho que enlutó a la capital de la República? Les recomiendo este excelente artículo de Salvador García Soto en el periódico El Universal. No voy a alcanzar a presentarles esto de los intocables porque el tiempo ya no me va a dar, pero sí quiero presentarles esto que dijo hoy en la contramañanera la senadora Kenia López Rabadán. Andrés Manuel López Obrador presentó su libro A la mitad del camino. Evade la realidad que todos los mexicanos vivimos en las calles. Los más de 23,000 desaparecidos, los más de 500,000 muertos por COVID, el número de niños con cáncer que han fallecido a causa del desabasto de medicamentos. Pero claro, sí ocupó más de 20 páginas para denostar a los medios de comunicación. Bueno, eso sí, prefiere hablar de cómo, según él, salvó a Evo Morales. Este libro es solo la visión de un hombre que vive eternamente en el pasado, que vive de sus rencores y no tiene una visión de futuro para nuestro país. Para quienes lo compraron, sin duda, como yo, seguramente habrán sentido que han perdido tiempo y dinero. Delfina Gómez debe renunciar ante los delitos que cometió. Pero no solo debe renunciar, debe ser investigada, porque eso que ha resuelto el Tribunal Electoral no solamente tiene connotaciones electorales, tiene también connotaciones penales. Ahí está hablando de Delfina Gómez, ¿sí? Esta es una síntesis apretada que sube a Twitter la senadora Kenia. Pero López Obrador estuvo alentando a que vinieran los migrantes y ahora los golpean. Incluso, recordarán, cuando inició su administración, decían, ya no van a pasar por debajo del puente, vamos a abrirle las puertas de este país
Hoy no solamente se las cierran, hoy los tienen en una pseudocárcel en un municipio, en varios municipios, y es claro que el presidente de la República es todo menos ser un humanista. Con la crisis migratoria en Chiapas, finalmente reapareció Alejandro Solalinde y criticó la tibieza en la actuación de la CNDH. La CNDH está callada, está amordazada, está subordinada al presidente de la República. Esa es una síntesis apretada de la senadora Kenia López Rabadán, quien se ha dado a la tarea con valentía de hacer una contramañanera en la que le responde a López Obrador varias de sus mentiras. Imposible contestar todas, son 80 al ritmo de 80 por día, pues es muy complicado que lo logre hacer, pero ustedes lo pueden ver en YouTube, está toda la contramañanera, busquen Kenia López Rabadán y ahí si quieren verla completa, pues la van a ver completa. El expresidente Calderón dice, el Fonden permitiría a gobiernos actuar rápidamente para ayudar a la gente que sufre por el desastre que se vive en Tula. Se les dijo insistentemente y sin embargo lo desaparecieron. ¿Dónde está ese dinero? Es una burla que los responsables de ello llamen a la solidaridad. Y bueno, miren, hay mucho material que quisiera compartirles, pero ya el tiempo me da nada más para, y todavía abusando de ustedes, este artículo del periodista Salvador Camarena hoy en El Financiero. Lo titula IMSS defraudar la confianza. En México pasan demasiadas cosas malas y si me apuran ocurren demasiado a menudo. Por ello, para que las muertes de 16 personas en un hospital del IMSS en Tula Hidalgo no se nos traspapelen como una tragedia más, hay que seguir hablando de ello, hablando y demandando una investigación. El gobierno se inventó para que nos cuide de enemigos extranjeros, de amenazas, de calamidades naturales, pero también de enfermedades y de negligencia de actores privados o públicos. Esta semana, el gobierno de la República le falló a las personas que fallecieron en Tula Hidalgo, en el Hospital 5 del Seguro Social. Es terrible que familias que confiaron al IMSS a sus enfermos hoy reciban el pésame por una inundación que dio múltiples avisos. La relación con un gobierno con cualquiera pasa por la confianza. Los ciudadanos confían en las autoridades y éstas tienen la obligación de no defraudar a la sociedad. Con su proceder, las autoridades del Seguro Social han fallado en lo más elemental. Tenían que cuidar a esos enfermos. En la medida de lo posible, debían devolverles la salud. Pero sobre todo, era su deber no complicar sus males, no provocarles la muerte. En las versiones iniciales se dijo que al menos 14 de las 16 personas que fallecieron en el IMSS esta semana murieron porque ese instituto, orgullo de las familias mexicanas en tantas ocasiones, no tomó las más elementales medidas para que esos enfermos no perecieran por una falta de oxígeno provocada por fallas de electricidad debida a la inundación del río Tula. Cuesta trabajo imaginar una muerte más absurda, una negligencia tan grande y evitable. Y así sigue Salvador Camarena, les recomiendo su artículo. No existe la mala suerte ni la voluntad divina. Las tragedias tienen padres. El gobierno debe decirnos quién, dentro y fuera del IMSS, no hizo lo debido para evitar que hoy esas familias vivan un duelo. No puede permitirse que el caso se vuelva solo una mala noticia más, una de las muchas que ocurren demasiado a menudo en México y más a los pobres. Eso es lo que dice Salvador Camarena. Y en Twitter, Fernando Belauzarán, ¿por qué debería ir a Tula, Ixmiquilpan o Ecatepec? No más porque se inundaron, ni que fuera Badiraguato. Qué buen tweet de Fernando Belauzarán en este caso. Miren, el tiempo de veras me ganó hoy y la verdad es que tenía toda la intención de abordar otros asuntos y sobre todo dar curso a sus comentarios, pero pues aquí están en el chat. Yo les ofrezco una disculpa y mi gratitud porque vayamos fortaleciendo esta comunidad. Nos está costando mucho trabajo, pero pues por allí vamos tratando de hacer
la tarea que nos hemos propuesto ustedes y yo. Por lo pronto, les recuerdo el uso de la mascarilla, la sana distancia y por favor hay que vacunar a los niños. Por hoy es todo. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.